de haber empezado con algo muy concreto quizás, llegan a un conocimiento más arriba, más elevado. ¿De qué tan elevado va a ser? Va a depender mucho de cuáles son tus necesidades. Es importante tener esto en mente porque a veces, o en general, se piensa que bueno, pues lo estoy viendo, son numeritos y se dan cuenta, y esto no va a servir para nada. En realidad, muchas veces la parte importante no es tanto memorizarse una fórmula, porque finalmente, como ocurre en algunas licenciaturas o en la vida cotidiana, pues no existe el formulario. La parte importante es qué logran ustedes a partir de esta abstracción tener para ustedes mismos y cómo les va a beneficiar para su vida cotidiana. Insisto, aquí esto ya no tiene que ver con fórmulas, tiene que ver con cómo les va a beneficiar, cómo van a actuar ustedes en su día a día. Entonces, ahora sí pasando al tema. Entonces, primero un poco de historia. ¿Quién desarrolló la teoría de Pitágoras? Por el nombre, uno pensaría que fue Pitágoras. Sin embargo, resulta que no fue Pitágoras. Un investigador, Edgar James Banks, fue un arqueólogo muy importante y muy aventado, tanto que en su vida fue que se inspiraron para crear Indiana Jones. ¿Ustedes conocen Indiana Jones? ¿Saben quién es? ¿Lo han escuchado? Bueno, esta persona sí se metía ahí a las cuevas, se metía a las zonas arqueológicas y decía, vamos a aventarnos. Y fue tan arriesgado que en él inspiraron a Indiana Jones. Pero la parte importante y a la que quiero que nos centremos hoy es en esta tableta que se llama tablilla Plinton 322, y es 322 porque es la número 322 de la colección, no hay otra explicación para eso, que fue, como indica acá, escrita entre 1822 y 1762 a.C. O sea, esto es muy anterior a Pitágoras. Se descubrió en Irak, donde estaba principalmente la civilización babilonia, y pues los análisis sugieren que esto que se está viendo aquí en realidad son números que se llaman ternas pitagóricas. Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿qué es una terna pitagórica? No se ve. Bueno, una terna pitagórica es un arreglo ordenado de tres números positivos, A, B y C, de manera que A al cuadrado más B al cuadrado nos da C al cuadrado. Que eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Es el teorema de Pitágoras. Así es como lo llaman. Pero fíjense, aquí no estamos empezando con un triángulo, estamos empezando con los números. ¿Por qué? Noten esa diferencia. Normalmente, cuando ustedes están frente al teorema de Pitágoras, empiezan con el triángulo. Ustedes ya saben que tienen un triángulo rectángulo. Aquí yo les estoy diciendo otra cosa. Aquí estamos empezando con los números. De hecho, esto es algo completamente algebraico. Por eso es que no tenemos figura todavía. Noten bien, esto es un problema meramente numérico. Todavía no entramos a hacer dibujos, todavía no entramos a hacer geometría. Entonces, un ejemplo muy conocido, que es el que ustedes quizá conocen, bueno, que ustedes usan regularmente, o que siempre aparece como primer ejemplo, es la 3, 4, 5. Porque ustedes saben que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Es 9 más 16 igual a 25. Entonces, algo que es muy importante y que de hecho nos va a ayudar en las aplicaciones reales, es que si ustedes ya tienen una terna pitagórica, digamos la 3, 4, 5, y la multiplican por el mismo entero positivo, siguen obteniendo una terna pitagórica. Esto es como obtener fracciones equivalentes. Ustedes ya tienen una que cumple la propiedad, bueno, obtenemos más. Esto a veces tiene aplicaciones. Por ejemplo, aquí, si tomamos la 3, 4, 5 y la multiplicamos por 4, obtenemos la 12, 16, 20. Y pues justamente 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, que son 144 más 256, nos da 400, que es justamente 20 al cuadrado. Entonces, esta es como la parte importante de las ternas pitagóricas. Insisto, vean que aquí estamos empezando con números, todavía no hay triángulos. Y esto es importante, porque, pues, ¿cómo lo hacían? ¿Para qué servía esto? Empezaban los antiguos egipcios, tomaban una soga que tenía una longitud de 12, ellos elegían la misma unidad. Finalmente, fíjense aquí, en la antigüedad no había las unidades como conocemos ahora, no había centímetros, no había metros. A una unidad regular era el brazo del faraón, el pie, la mano, la que fuera. Entonces, elijan una de esas unidades, la que prefieran, y midan 12 segmentos del mismo tamaño. Entonces, si ustedes lo juntan de esta manera regular y dejan 3 de un lado, 4 del otro, y si
45 del otro, el ángulo que se forma aquí es un ángulo recto. Entonces, fíjense, nosotros empezamos, en este caso, sabiendo una condición numérica y la llevamos a algo geométrico. Nosotros empezamos con 3 números, 3, 4 y 5, y lo llevamos a un triángulo rectángulo. Entonces, esto es lo que se suele llamar el recíproco del teorema de Pitágoras, que ustedes muchas veces lo pueden ver ya sea en exámenes, en alguna tarea que les hayan dejado, que les dicen, bueno, a ver, fíjense si este triángulo es rectángulo. Y ustedes dicen, bueno, pero no puedo medir ángulos. Tienen una figura que no puede medir ángulos porque no está a escala, ¿no? De pronto les ponen unas medidas como las que les decía hace rato, 12, 16 y 20. Ustedes dicen, bueno, pero pues lo puedo dibujar mis 12 centímetros, 16 centímetros. Okay. Entonces, aquí con esto ustedes están obteniendo un triángulo rectángulo. Y esto es lo que usaban ellos para medir. Anteriormente no tenían manera de generar escuadras como ahora. Ustedes van a la papelería, van a alguna trapalería, pueden ir y comprar una escuadra. Anteriormente esto no existía. Entonces la gente tenía que idearse métodos que fueran replicables, porque si no, cada quien podría medir como quisiera, para que pues todo esto estuvieran de acuerdo en que si repetían este método, ellos les iban a dar la misma respuesta. Y esto, de hecho, todavía se usa en construcción. En algunos lugares, cuando tienes que medir distancias muy grandes, pues no te pones a hacerlo con una escuadra, porque bueno, no te va a dar. Lo que hacen es tienen cuerdas, sí, yo creo que sí. 3 metros, 4 metros, 5 metros, y ya saben que o si lo muevo proyecta. No tienen que llevar su escuadrita, que a lo mejor a la hora que llevar ya se descuadró. No, simplemente van y lo vienen de manera indirecta. Fíjense, otra vez, aquí lo que conocemos en principio son las medidas 3, 4 y 5, y lo que se obtiene es un triángulo rectángulo. Vamos al revés, insisto, esa es la parte importante. Aquí no empiezan sabiendo que es un triángulo rectángulo, aquí empiezan sabiendo las medidas. Ahora, antes, hace muchos años, pues no se sabía el álgebra. La manera de escribir que tenemos ahora, es decir, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, pues no existía. De hecho, esto es muy reciente, de los años 1500 más o menos. Entonces, ¿cómo es que los antiguos expresaban estas ideas? La parte importante es, bueno, ¿qué sí conocemos? Pues lo que conocían antes eran las áreas. Y decían, vamos a medir las áreas sobre un triángulo. Y entonces, la manera de decirlo no era de, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, de las longitudes, por ejemplo. Y decían, no, si nosotros nos tomamos el área del cuadrado de un cateto y le sumamos el área del cuadrado sobre otro cateto, eso va a ser el área del cuadrado sobre la hipotenusa. Así es como lo expresaban. Y fíjense, esto no depende de álgebra. Es una manera de decirlo mucho más compacta, es decir, a cuadrado más b cuadrada igual a c cuadrada, pero no depende de álgebra. ¿Sí? Y además, noten, y esta es la parte importante, que estas áreas construidas pues las pueden hacer donde sea. Y además es muy transparente que son áreas construidas, que a veces un error común cuando se están resolviendo ejercicios sobre el teorema de Pitágoras es como le cambian un poquito una letra y ahora un cateto se llama C en lugar de llamarse A, y dicen, pues a cuadrado más b cuadrada igual a c cuadrada. No, eso es un error. Noten, si nosotros somos transparentes diciéndolo, lo que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa, que es realmente retomar esta idea, pues estamos recuperando lo que los antiguos hacían. Y fíjense, ahí no tenemos ningún error. ¿Lo podemos escribir con símbolos? Sí, pero los símbolos van a ser transparentes para nosotros. Recuerden, la idea, cuando nosotros escribimos algún símbolo que estamos utilizando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, es que represente lo que nosotros estamos viendo. No es nada más aprenderse la fórmula por aprenderse, que es con lo que empezaba. Es entender qué está representando esa fórmula. Por ejemplo, ahora que yo trabajo en validación de modelos, pues lo que tengo que revisar es, bueno, yo tengo un montón de datos. Hay algo que se llama un modelo, que viene a ser, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, y ese modelo me va a dar información sobre los datos que tengo. A mí me interesa que las respuestas que me dé el modelo sean consistentes con la realidad. Si no lo son, el modelo no me sirve.
porque no está haciendo concepto de geometría. Entonces, aquí es lo mismo. Si nosotros nada más nos vamos a memorizar la fórmula, pues nos va a servir para algunos casos, pero en general va a fallar. Insisto, la parte importante es entender cuál es el subyacente. Ahora, sí. Entonces, es que ahí se va la... Sí. El resultado geométrico es complicado, ¿no? O sea, son las longitudes de la hipotenusa, que es justamente, aquí ya lo llevamos a lo de siempre. HDMI acá. El cuadrado igual a c cuadrado. Y noten que en este caso, el triángulo rectángulo está volteado. Usted me dice. Y lo puse así a propósito, justamente porque muchas veces pensamos que necesariamente el dibujo tiene que estar de la derecha, le digo, otra vez, ahí. Tiene que estar en una posición, ¿no? Normalmente lo vemos como el ángulo está en la base y ya, o al revés, ¿sí o no? Bueno, en general el triángulo rectángulo va a estar como tenga que estar. Piensen, por ejemplo, en una construcción. No es que yo lo vaya a ver, por ejemplo, aquí, el triángulo rectángulo, vamos a ver si el ángulo recto está aquí abajo. Pero ¿qué pasa aquí arriba? Aquí el ángulo recto está acá. ¿Lo puedo mover? No, así está. Entonces, nosotros, sí es importante que estemos atentos a que, bueno, la posición puede variar, pero insisto, las ideas, el cómo estamos representando la información que nos están dando, es lo que nos va a dar la respuesta correcta. Y esto, en realidad, no es tan complicado una vez que nosotros ya lo hemos entendido. Porque dices, era para decirle. Si lo hago correctamente y representa la información que me están dando, el problema no tiene mayor chiste. Es como, pues sí, nada más, ahí sí, ya puedo decir, le aviento la fórmula y claramente voy a obtener la respuesta correcta. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, ¿por qué es importante tener tablas? Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente. Entonces, lo que les mencionaba, o sea, la razón por la cual surgió esta necesidad de tener tablas es porque en la antigüedad tenían que medirse los terrenos. Pero no es como ahora, o sea, el registro de tu terreno existía, igual que existe ahora, uno puede ir y consultarlo, pero en lugares como por ejemplo en las orillas del río Nilo, que está en Egipto, pues se desbordaba cada año. Ya sabían que se iba a desbordar, pero pues mi terreno es mi terreno, se desborda o no es mi terreno, lo voy a defender. Entonces, pues tenían que volver a cuadrar todo, tenían que medir nuevamente cada año. Pero insisto, tenía que ser medido de una manera que fuera replicable cada vez, para que así, cada vez que midieran, siguieran teniendo la misma cantidad de terreno. O sea, que no te quitaran una porción, porque pues, si no estás diciendo, no, es que yo tenía más antes. Aquí lo moviste a propósito. No, usando justamente el triángulo 3, 4, 5, pues es como ellos podían medir ángulos rectos y decir, mira, a partir de aquí sigue siendo tu terreno. Ustedes, de hecho, esto todavía lo pueden ver, por ejemplo, en algunas zonas rurales principalmente, donde los terrenos muchas veces están marcados con piedras. Dicen, pues a partir de aquí, de esta piedra que está en el piso, camina 10 metros, ese es mi terreno, 10 metros para la derecha o hacia el monte, y perpendicular otros 20 metros hacia el río, ese es mi terreno. Bueno, pues eso en realidad también fue llevado a cabo con las tablas. Ahora, esa es una de las primeras aplicaciones, el medir directamente que el terreno siguiera siendo rectangular. Pero otra, que de hecho es un poco más sutil y tiene que ver ya con una propiedad matemática, esto sí ya es algo un poco más complejo de justificar. Resulta que si nuestro teorema de Pitágoras no fuera cierto, nosotros no podríamos hacer cosas semejantes. ¿A qué me refiero? Ustedes, por ejemplo, pueden tener modelos de este edificio en pequeño, ¿no? Ustedes quizá han visto maquetas de algunos edificios en pequeño. ¿Sí los han visto? Ok. Una de las razones por las cuales eso funciona es porque el teorema de Pitágoras es cierto. Resulta que si no tuviéramos el teorema de Pitágoras, no podríamos hacer cosas a escala. Ahora voy a hablar un poco más de ello. Y como sí podemos, entonces los antiguos egipcios pudieron diseñar
pirámides haciendo modelos a escala para después hacerlo ya en grande. Entonces, esto pues es importante, aunque no lo parezca, que tengamos teorema de Pitágoras. Gracias a él, de cierta manera, podemos obtener cosas a escala. Otra de las aplicaciones es la parte de la trigonometría, que siempre ustedes lo ven, dicen, no, pues es que tengo que saberme los senos y los cosenos, y nunca me acuerdo. Bueno, justamente la tablilla que mencionábamos al principio, la Plinton 322, justo como es una tabla de ternas pitagóricas, se puede considerar, en cierta manera, como una tabla de trigonométrica. A ustedes ya no les tocó, bueno, a mí tampoco en realidad, pero hace años, donde hace años es hace unos 50 o 60 años, existían unos libros que se llamaban libros de tablas, y venían tablas logarítmicas, tablas trigonométricas, donde te calculaban los valores del seno del coseno. Digo, ahora cualquiera de nosotros saca la calculadora del celular, ya ni siquiera una calculadora, sino del celular, y uno pone el ángulo y calcula el seno y el coseno. Bueno, antes existían estas tablas que eran tal cual papelitos impresos, donde venían los valores calculados, y uno tenía que saber cómo deducir unos a partir de otros. Actualmente, y eso es como algo importante, que tiene que entenderse para saber por qué muchas veces es importante hacerlo. Anteriormente pues solamente puedes calcular el seno y el coseno con estas tablas. Si querías obtener por ejemplo la tangente, te usabas alguna identidad trigonométrica. ¿Por qué? Porque ya tenías el valor del seno y del coseno. Y por ello es que las identidades trigonométricas se usaban mucho. Era muy complicado tener todos los valores. Entonces había que aventarse todos los trucos, todas estas cuentas para obtener los valores de estos ángulos. Que recuerden, son aplicados en ingeniería, por ejemplo. Muchas cosas que se hacen de cierta manera, por ejemplo, el diseño aquí que está en ángulo, que no está recto, esta parte de ahí, si lo ven, ahí donde está la luz. Pues ahí hay un ángulo y debieron hacer cálculos para saber que la estructura iba a soportar. Y ahí debieron usar justamente las identidades trigonométricas. Entonces, pues esto, como pueden ver, al menos en este triangulito, estas identidades trigonométricas dependen de un triángulo rectángulo, por lo tanto también dependen del teorema de Pitágoras. Y bueno, lo que pasa con la ley de senos y cosenos es que estas también se pueden obtener a partir del teorema de Pitágoras para triángulos que ya no son necesariamente triángulos rectángulos. Ahora, quiero comentarles algo que esto es un ejercicio que aparece en nivel superior, pero no es tan complicado de hacer, incluso con los conocimientos que tienen actualmente. Algunas versiones diferentes del teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, cuando empecé hablando del teorema de Pitágoras que dije no tenemos álgebra, se empezó hablando en términos de áreas. En términos de áreas de cuadrados, para ser precisos. Bueno, podemos, y es fácilmente calculable, realizar otro tipo de áreas. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo triángulos equiláteros. Si yo sumo las áreas de los triángulos equiláteros sobre los catetos, me va a dar el área del triángulo equilátero sobre la hipotenusa. Y pues bueno, sí está interesante, tenemos triángulos equiláteros, tenemos cuadrados. Podemos poner la siguiente. ¿Podemos poner otras figuras? Vamos a la siguiente, por favor. Pues sí, sí podemos. Podemos poner semicírculos. ¿Por qué? Bueno, finalmente, como nosotros ya sabemos el teorema de Pitágoras, hacemos una factorización sencilla y utilizando el teorema de Pitágoras y la fórmula del semicírculo, bueno, del área del semicírculo, pues estamos obteniendo nuevamente que podemos, fíjense, seguimos metiendo la idea de áreas, que es pues justo, áreas de semicírculos, en lugar de cuadrados, en lugar de triángulos equiláteros. Pero podemos ir más allá, si pasamos a la siguiente, por favor. De esa no tengo figura, pero en realidad podemos poner cualquier polígono regular de n lados y con eso va a seguir siendo cierto. Ustedes pueden hacer las cuentas y tomando esta fórmula del área del polígono, que en realidad no es tan complicado de obtener, aquí sí voy a apelar a sus conocimientos de trigonometría, pueden obtenerla a partir de saber la hipotenusa y saber el ángulo que se obtiene a partir de un polígono de n lados. Entonces, en este caso, podemos sustituir, o sea, en el teorema de Pitágoras sigue siendo cierto si nosotros en lugar de tomar cuadrados, tomamos triángulos equiláteros, tomamos semicircunferencias
o tomamos polígonos de n lados iguales. ¿De acuerdo? Entonces esto es así como una curiosidad. Pero bueno, podemos ir más allá. O sea, fíjense, hasta ahora he hablado de áreas de figuras regulares. ¿Podríamos utilizar cosas que ya no sean regulares? Pues, a la siguiente, por favor. Y la respuesta es sí. Fíjense, aquí tenemos unas figuras curvitas que pues, claramente no son regulares, pero la parte importante, si se fijan, es que esta curvita se parece a esta curvita, que se parece a esta curvita. Entonces, si nosotros definimos de manera adecuada qué significa ese parecido, que básicamente es multiplicar el tamaño, o sea, multiplicar por un factor adecuado, y lo ponemos de manera que el principio y el fin sobre hipotenusa coincida, por ejemplo, sobre el principio y el fin sobre un cateto y principio y el fin sobre otro cateto, esto sigue siendo verdadero. Ustedes pueden poner un área irregular. Aquí, no estoy seguro de si todos ya han visto el tema de funciones o conocen qué es la gráfica de una función. En caso de que sí, pues esto es la gráfica de la función. En caso de que no, piensen en un dibujo que depende de, si yo le asigno yo tomo un valor, lo meto a una fórmula, por lo general las que conocen, x cuadrada más 2, x más 2 más 2, o cosas ya más complicadas como seno de x, 2 veces el seno de x. Por ejemplo, esta podría ser una combinación del seno de x más el coseno de x. Si nosotros pasamos a eso, y podemos pasar a la siguiente, por favor, que es justamente lo que les mencionaba, que tomamos ciertos factores para que pues, las figuras sean pues, parecidas, sean semejantes de manera similar a lo que se hace con los triángulos semejantes. Ustedes saben, tienen su triángulo, lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más pequeño, siempre y cuando respeten los ángulos. Aquí lo que se está haciendo justamente es recuperar esa idea. Vamos a hacer semejante, pero ahora estas figuras como más complejas. Y en el caso de estas líneas, de estas curvas más complicadas, aparece el concepto de integral, que probablemente van a ver en quinto semestre, ya lo están viendo, dependiendo de en qué año estén. Y pues es una manera que muchas veces ustedes van y le preguntan a un ingeniero, no, pues ¿qué es la integral? Es el área bajo la curva. Eso es más o menos incorrecto, hay que tener ciertas consideraciones para que eso sea verdadero, pero para los fines de esta charla vamos a tomarlo como que es cierto. Y entonces, teniendo el área bajo la curva, pues lo que estamos haciendo aquí, aún usando estos símbolos ya más extraños, que es el símbolo de la integral, sigue siendo tomar sobre un triángulo rectángulo áreas que sumadas me dan una tercera área. Entonces fíjense, la misma idea va persistiendo, y eso es a lo que me refería al principio. Una misma idea nos puede llevar a resolver distintos problemas. Aquí, bueno, esto es meramente anecdótico, pero vamos a ver, si podemos pasar a la siguiente, esto que mencioné, pues cómo se va a relacionar con la forma del universo. O sea, estamos viendo hasta ahora únicamente pues, el teorema de Pitágoras como tal y una generalización en términos de las áreas. Bueno, podemos ver así, por favor. Ustedes, no sé, ahora no estoy seguro, si conocen el quinto postulado de Euclides. ¿Lo conocen? ¿Saben de qué se habla? ¿De geometría? ¿No? Bueno, pero sí saben que si ustedes tienen una recta y tienen un punto, por ahí solo hay una paralela. ¿De verdad? ¿Saben qué es una paralela? Honestamente, digo, para despejar. ¿Sí? A ver, sí, la mayoría lo saben. Digo, que alguien me diga que no, lo explico rápido. No voy a decir mucho tampoco, pero bueno, lo explico rápido. Dos líneas son paralelas. La manera más natural de decirlo es si no se tocan nunca, sin importar cuánto lo extienda hacia un lado o hacia el otro, nunca se cruzan, nunca se cortan. ¿De acuerdo? Esa es la definición que vamos a usar por ahora. Entonces, resulta que cuando Euclides, en su época en la que existió, que fue antes de Cristo, no de los años en este momento, él estaba tratando de describir realmente qué es la geometría. Él estaba tratando de decir, pues la geometría de Cosecas es toda la que existe, y él estaba tratando de estandarizar, es decir, vamos a hacerlo de esta manera porque esto funciona. Los elementos de Euclides, para ir muchos nombres de una vez.
Y en particular aparecía este postulado, que era uno de los raros. Él decía, pues, bueno, no exactamente la postulación, pero decía, si tenemos una recta y un punto que no está en la recta, hay una única paralela. Y eso, aunque no me parezca, es equivalente a teoría del caos. Pero, tener esto es que lo utilizo mucho. Sí. El que está en el borde, maestra. Excelente. Okay. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Este es un ejercicio estándar que probablemente van a ver o ya vieron sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Eso sí lo conocían? ¿Sí? Ok. Bueno, esto, en realidad, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo sea 180 grados, es equivalente al postulado de las paralelas. Y eso es lo mismo que tener el teorema de Pitágoras verdadero. Y ahora están diciendo, bueno, pero ¿y eso por qué es importante? ¿Podemos pasar a la siguiente? Pues si nosotros pensamos, por ejemplo, en este salón, que era lo que veíamos hace rato, ¿no? Aquí tenemos ángulos rectos, todo está bien. Pues aquí todo se ve plano, ¿no? De hecho, si se fijan, pues aquí tenemos nuestras líneas rectas normales, todo muy tranquilo. Los ángulos rectos, si yo dibujara un triángulo, pues su suma es 180 grados. Pero ahora, ¿qué pasa si me voy un poco hacia afuera? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué tal que nos vamos a nuestro planeta? Resulta que en la esfera, en la Tierra, pensando que es una esfera, nosotros podemos tener ángulos rectos en los tres vértices. Entonces aquí la suma de los ángulos ya no fue 180, fue más que 180. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la Tierra, las líneas rectas son pues los arcos de circunferencia o las circunferencias que pasan por el diámetro, que tienen la anchura máxima. Entonces dan lugares a estas situaciones donde tenemos tres ángulos rectos. Entonces, pues como que parece ser que al menos en la Tierra, en la superficie de la Tierra, ya vista globalmente, pues el teorema de Pitágoras ya no vale, ¿no? O sea, aquí tendríamos un triángulo equilátero que tiene tres ángulos rectos. Entonces, fíjense, no nos hemos ido tan lejos y sin embargo, pues no todo es tan plano como creíamos. Pero ahora, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Puede suceder, esto es un modelo, esto es algo, si quieren, muy técnico. Podemos tener una recta, un punto afuera, y que además haya una infinidad de rectas que nunca la tocan. Hace rato les decía, bueno, pues si yo tengo una recta y un punto, solo hay una. Bueno, aquí les estoy mostrando un ejemplo. Esto es un modelo que se llama disco de Poincaré, no se puede preocupar por ello, de otro tipo de geometría. Y esa geometría, sorprendentemente, si la conocen, es la geometría que tiene nuestra papita, esta papita, las primas. ¿De acuerdo? Allí resulta que si ustedes trazan una recta, como esta, hay formas de construir triángulos que su suma de ángulos interiores sea menos, de hecho siempre es menos que 180 grados, siempre. Entonces resulta que pues pasamos del teorema de Pitágoras a que, bueno, aquí en esta geometría o en la geometría de la superficie de la Tierra, que sería la esfera, pasamos a que no se ve el teorema de Pitágoras. Lo hemos convertido en un problema de suma de ángulos interiores. Si la geometría de nuestro universo fuera plana, valdría el teorema de Pitágoras. En particular tendríamos que la suma de los ángulos interiores de mi triángulo sería 180 grados. Pero si fuera más bien esférica, como la de nuestra Tierra, pues debería sumar más de 180 grados. Y si fuera algo más extraño, como nuestra papita, pues debería ser la suma menor a 180 grados. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Pues esta idea que les acabo de mencionar, para conocer cuál es la forma, cuál es esta geometría que tiene el universo, ya fue estudiada antes. Se le ocurrió en particular a Gauss, no es el único que lo hizo, pero es como de los primeros en intentarlo.
Y él dijo, bueno, pues voy a medir triángulos grandotes en la Tierra. Esta foto es de una película que hicieron, que se llama Midiendo el Mundo, que presenta justamente la vida de Gauss. Probablemente es donde, quizá alguna vez haya visto este clip de un niño que suma los números del 1 al 100 súper rápido. Bueno, es de esta película, si no me equivoco. Entonces ahí la pueden ver. Y él dijo, bueno, pues voy a medir triángulos, voy a medir los ángulos, y dependiendo de lo que obtenga, puedo decir si la geometría es más bien como una esfera, si la geometría es más bien como la patita, o si la geometría es más bien como el salón en el que estamos. Pero resulta que, bueno, ustedes saben, y esto es importante que siempre tengan en mente, cuando nosotros realizamos mediciones muy grandes, podemos equivocarnos. De hecho, lo más probable es que nos equivoquemos al medir. Porque sumamos mal, no pusimos bien una marca, por alguna razón. Porque incluso la regla que estamos utilizando puede no estar bien graduada. Entonces, pues, estas mediciones que se han hecho, incluso entre estrellas, donde hay ya de por sí varias complicaciones, pues están bastante cercanas a que la suma de los ángulos interiores sí es 180 grados. El problema es que la diferencia que puede haber es tan pequeña que cae dentro del margen de error. O sea, no podemos concluir que con esta medición que la geometría en la que nosotros vivimos, en la que está el universo, sea ni plana, ni la papita, ni una esfera. Entonces, si pasamos a la siguiente, que es con la que ya se va a terminar. O sea, esto es de un proyecto de la NASA, que es este centro de Goddard, donde ellos hacen estas mediciones. Y aún así, todo queda dentro del margen de error. Hay algunas mediciones que apuntan a que básicamente vivimos en un lugar plano, pero esto todavía no se puede concluir. Estamos en el 0.00006 con un más menos 0.0000017. Entonces eso básicamente es cero para muchas mediciones que nosotros hacemos. Es cero. Pero pues justamente con ello no podemos concluir que vivimos en un universo plano. Entonces fíjense, con esto ya nosotros pasamos de algo tan sencillo como es el tema de Pitágoras a pues, preguntarnos cómo es nuestro universo. Y lo estamos midiendo de una manera bastante sencilla. Esto naturalmente requiere mediciones con instrumentos mucho más precisos, con instrumentos mucho más complejos, pero como idea sigue siendo lo mismo que ustedes hacen en muchos de sus dibujos. Toman un triángulo y miden los lados y ven qué es lo que dan. Entonces esa es la parte importante, lo que, insisto, lo que yo les quería mencionar. Muchas ideas que nosotros podemos tener dependen de que sean exitosas si nosotros tenemos buenas representaciones y si nosotros estamos seguros que estas representaciones de verdad reflejan lo que estamos estudiando. Entonces, pues muchas gracias por su atención, es lo que voy a contarles el día de hoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Arturo por permitirse un tiempo y venirnos a platicar un poco. El tema es que, pues en principio a lo mejor no conocían, no al grado en que se nos acaban de platicar, ¿no? Ustedes conocían el teorema de Pitágoras, pero pues aquí les platicar bastante más acerca de ello, ¿sale? Como les decía yo al inicio, la intención es pues que se acerquen un poco o sepan un poco que hay más cosas, hay algo más allá de las clases que ustedes toman el día a día. Entonces, aprovechando que está aquí el doctor Arturo, pues ya que terminó su charla, me gustaría saber si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta pues, sobre la presentación o incluso sobre su formación. Hay que aprovechar estas oportunidades. Yo recuerdo cuando estaba más chavo, creo que no tuve estas oportunidades, o si estuvieron, yo no las aproveché. Entonces, tal vez valdría la pena aprovechar la oportunidad que tenemos el día de hoy.